Sean bienvenidos a este tutorial de programación del microcontrolador AT89S52 de Atmel. Seguimos trabajando con nuestro IDE, el Keil, y estamos programando en Assembler, ¿no? Entonces acá les he preparado un código donde les quiero mostrar cómo, por medio del debug, vamos a ver cómo leer los puertos y escribir en los puertos de ese microcontrolador. También quiero mostrarles cómo se graba el archivo .exe que se genera de la compilación de acá, cómo se graba en el microcontrolador simulando en Proteus. Bueno, a modo repaso, acá tenemos lo que es la instrucción declarando el segmento de código llamado puertos en este caso. Luego tenemos acá la instrucción de reset y acá la instrucción que declara ese segmento de código como relocalizable. Ok, acá fíjense que después del vector de reset tenemos la etiqueta inicio. Nuestro programa va a saltar esta etiqueta y acá tenemos todo lo que es la parte de escritura y lectura en un puerto, ¿no? Entonces esta instrucción simplemente lo que está diciendo es que vamos a leer lo que está en el puerto 0 del microcontrolador y lo guardamos en el acumulador. Esta instrucción es simplemente leer lo que tenemos en el puerto 1 y lo guardamos en el acumulador B. Esta instrucción implica que vamos a guardar lo que había en el acumulador, lo vamos ahora a mostrar en el puerto 1. Y esta instrucción implica que lo que está guardado en el acumulador B lo vamos a mostrar en el puerto 0. Y luego hay un salto a la etiqueta inicio, es decir, que aquí hay un ciclo infinito, que ahí, bueno, vamos a poder apreciarlo con el debug, ¿no? Ok, yo voy a compilar. Vamos a esperar que compile. Ok, aquí aquí tenemos el resultado de la compilación. 0 errores, 0 advertencias, ¿no? Es importante que siempre lleguemos a este resultado, no tener ninguna advertencia, ¿no? Ok, voy entonces al debug. Ok, una vez que estamos en el debug, nos vamos a periféricos. Tenemos los puertos de entrada y de salida. En este caso nos interesa, según las instrucciones que he presentado aquí en el código, nos interesan el puerto 0 y el puerto 1. Ok, entonces acá vemos que para cada puerto tenemos estos vistos buenos, ¿no? Entonces este byte que está acá representa lo que sería lo que está a la entrada del puerto. Y este byte significa lo que estamos escribiendo en ese puerto. Igual para este puerto 1, ¿no? Ok, se los voy a mostrar. Entonces para este caso vamos a colocar que a la entrada simplemente hay puros ceros. Fíjense cómo se ha limpiado, ¿no? Se limpió la parte de las entradas. Lo mismo voy a hacer para la escritura. Fíjense que ahora tenemos los puertos limpios, ¿no? Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es que, fíjense que para poder colocar una entrada en cualquiera de los dos puertos nos arroja un mensaje que no se puede modificar un puerto que está configurado como salida. Normalmente los puertos vienen configurados como salida. Entonces, lo que tenemos que hacer es decirle de esta manera, o sea, activamos acá como si hubiésemos escrito y presentar el dato a la entrada que querramos, ¿no? Pero si queremos usar la entrada, todo el byte completo, vamos a tener que seleccionar todo, ¿no? Pero en este caso, fíjense, les voy a hacer la demostración. Voy a dejar todo este puerto seleccionado y acá voy a dejar el número 1. Lo mismo voy a hacer para este, pero solamente no lo voy a hacer completo, sino solamente, fíjense que al activar acá automáticamente apareció esto, ¿no? Ok, vamos a dejarlo así. Y voy a escribir esto que correspondería al número 4, ¿no? Ok, entonces vamos a debug y fíjense cómo van a ir cambiando tanto el acumulador A como el acumulador B los valores según vaya leyendo en los puertos, ¿no? Ok, entonces yo con la tecla F11, recuerden que si vamos a debug, acá tenemos que para avanzar en un paso, la tecla F11, y bueno, yo lo voy a hacer poco a poco. Ok, fíjense que acá
acabo de se cumplió esta instrucción, ahora estoy aquí. Ahora lo que voy a hacer es leer el puerto 0. Ese valor se va a guardar en el acumulador. Fíjense que el puerto 0 tenía 1 a la entrada, y ahora fíjense que ese 1 es lo que se ha leído, ¿no? No se ha leído este FF, o sea, decimal que tenemos acá escrito, ¿no? Ahora vamos a leer el puerto 1. Ahora fíjense cómo el número 4, que está aquí planteado, apareció en el acumulador B. Ahora vamos a escribir ese número 1, lo vamos a escribir en el puerto A, y fíjense lo que ocurre. En el puerto 1, perdón. Fíjense que en este caso hemos escrito en el puerto 1, y fíjense que dónde se ha posicionado ese bit, ¿no? No como una entrada, sino como una salida. Simplemente estamos escribiendo en el puerto. Es decir, si tenemos un LED conectado en ese pin, del pin 0 del puerto 1, entonces se va a encender. Y vamos a escribir ese número 4 que está en el acumulador B, lo vamos a escribir en el puerto 0. Fíjense cómo el número 4 ahora está escrito en el puerto 0. Y luego la siguiente instrucción sería el salto a la etiqueta inicio. Fíjense cómo volvemos a la etiqueta inicio a que siga leyendo ese puerto. Ok. Para este caso, yo acá he presentado, tengo otro código preparado, pero fíjense que está comentado. Fíjense la manera en cómo comenté un bloque, simplemente con la barra asterisco, y luego al final asterisco barra, vamos a poder establecer un bloque de comentario. También lo podemos hacer con dos barras por delante de una instrucción, en este caso, y eso sería un comentario. También con punto y coma, también podemos convertirlo en un comentario. Ok, y volviendo otra vez a la lectura y escritura de los puertos, bueno, de esa manera, ahora voy a querer presentarles esto en la simulación de Proteus, pero con este bloque de código que he preparado acá. Antes de irnos allá, les voy a comentar que en el puerto 0, este puerto como tal es un puerto exclusivamente dedicado como interfaz de comunicación con dispositivos externos al microcontrolador. Y por esa razón, este puerto funciona como pull-up. Entonces eso lo vamos a ver ahora en la simulación de Proteus. Ok, entonces yo voy a quitar ahora este código que está acá. Voy a salir aquí del debug y voy otra vez. Bueno, en este caso tendría que simplemente borrar una de las etiquetas inicio. Fíjense que he vuelto a tener mi bloque de instrucciones. ¿Y qué realmente qué es lo que hace este código? Bueno, principalmente, fíjense, comenzamos acá. Simplemente estamos estableciendo el puerto 0 completamente como 0, ¿no? Simplemente estamos escribiendo 0 en ese puerto, el byte 0. En este caso, estoy limpiando el puerto, el pin 1 del puerto 3, porque allí voy a conectar un LED. Este ciclo que tenemos acá, simplemente lo que hace es que estamos leyendo el puerto 1, y lo que leímos del puerto 1 lo vamos a mostrar al puerto 0. Luego vamos a comparar ese dato que leímos del puerto 1, lo vamos a comparar con el número 37 hexadecimal. Esta instrucción, recuerden por el set de instrucciones, lo que dice es que si este byte es diferente a este byte, entonces salta a la instrucción. Si no, simplemente pasa a la siguiente instrucción. Eso lo pueden corroborar en el set de instrucciones que se les facilitó. Ok, entonces luego, si son iguales, este byte, al ser igual, fíjense que mientras no sean iguales se va a mantener este ciclo. Mientras no llegue ese número 37 hexadecimal, el microcontrolador no va a hacer nada, ¿no? Simplemente va a seguir leyendo, esperando que llegue ese dato. Cuando el dato llega, es decir, que el byte es igual a este byte, entonces se va a establecer en 1 el pin 1 del puerto 3. Es decir, se va a encender un LED que yo voy a conectar ahí. De todas maneras, esto lo vamos a ver en Proteus en un momento. Ok, finalmente, luego que se establece y se enciende el LED, entonces vamos a guardar ese dato, ese 37H, también lo vamos a mostrar por el puerto 0. Luego tenemos un siguiente ciclo. Una vez que se ha cumplido esto,
este siguiente ciclo, que comienza con la etiqueta leer 2, simplemente vamos a tomar lo que hay en el puerto 1, vamos a leer el puerto 1, vamos a mostrar lo que leímos en el puerto 1 en el puerto 0, y ahora vamos a comparar con el número 1 hexadecimal. Y cuando ese dato sea igual a 1 hexadecimal, ese dato que estamos leyendo del puerto 1, entonces vamos a proceder a apagar el LED. ¿Cómo? Simplemente limpiando el bit 1 del puerto 3. Finalmente, luego que se cumple esto, hay un salto a la etiqueta inicio, es decir, que vamos a seguir entonces este ciclo que está acá otra vez completo. Entonces, en resumen, ¿qué hacemos? Bueno, simplemente estamos leyendo el puerto 1, esperando que un dato que nosotros estamos estableciendo, en este caso el 37H, llegue a ese puerto. Cuando ese dato llega a ese puerto, entonces se enciende el LED. Luego, una vez que ese dato ya está allí, la única manera de apagar el LED va a ser estableciendo un 1 hexadecimal por el puerto 1. De todas maneras, mientras esto está ocurriendo, todos los datos que vayamos ingresando en el puerto 1 se van a mostrar por el puerto 0. Ok, bueno, entendido esto, entonces voy a pasar ahora a mostrarle la simulación en Proteus. Voy a correr, a compilar todo mi programa de nuevo y nos vamos a ir entonces a Proteus. Ok, entonces aquí tenemos la configuración. Ya yo aquí he hecho la configuración. Aquí lo único que, bueno, he usado un pack de resistencias. Esto lo pueden encontrar como ResPack. Fíjense que aquí lo tengo. Y fíjense que recuerden que les comenté que el puerto 0 era un puerto dedicado a interfaz de comunicación y funciona como pull-up. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, aquí tengo un ejemplo como pull-up. Bueno, recuerden que simplemente este sería el pin de salida o un pin de salida de ese puerto y sería más o menos esta configuración. ¿Qué sucede? Que cuando escribimos 1 en ese puerto, simplemente aquí va a haber una alta impedancia. Cuando hay una alta impedancia, entonces esta tensión cae sobre el LED y el LED se enciende. Cuando escribimos un 0 por acá, entonces al escribir un 0, simplemente la corriente va a tomar este camino y el LED no se va a encender. Entonces de esa manera pull-up trabaja este puerto 0. Ok, fíjense que aquí tengo los LED conectados en el puerto 0, que es por donde vamos a mostrar todos los datos que ingresemos por el puerto 1. Fíjense que aquí está el puerto 1, todos los datos que vayamos a entrar por el puerto 1. Y fíjense que aquí está el LED en el pin 1, conectado al pin 1 del puerto 3. Entonces, lo siguiente que les quería mostrar, cómo grabamos el programa en el microcontrolador, aquí en Proteus. Simplemente hacemos doble clic sobre el microcontrolador y encontramos una carpeta donde nos dice archivo de programa. Y acá buscamos en la carpeta donde guardamos nuestro proyecto en Cave. En este caso yo lo guardé en una carpeta llamada clase 1. El proyecto completo, cuando ustedes compilan, se les genera un punto hexadecimal. Entonces acá, haciendo doble clic, simplemente guardamos el programa y listo. Hacemos OK y ya nuestro programa está guardado en el microcontrolador. Voy a simular entonces para mostrarles cómo funciona el programa. Ok, entonces aquí ya el programa está corriendo. Fíjense que si empiezo a escribir cómo se muestra cada número, se va mostrando en el puerto 0. Fíjense que si mi valor de entrada en el puerto 1 sería FF hexadecimal, eso se muestra FF hexadecimal. Ahora recuerden que para poder encender este LED necesitamos el número 37 hexadecimal. Ahora fíjense cómo va a encender cuando yo escriba el número 37 en el puerto. Listo. He escrito el número 37. Fíjense que es tenible. Fíjense que está el bit 7 y bit 0, ¿no? Esto sería el número 3. Y acá estaría el número 7. Al escribir el 37, nuestro LED se ha encendido y el puerto 0 nos sigue mostrando ese número 37 hexadecimal. Ahora, si seguimos modificando, fíjense cómo sigue modificándose el puerto 0.
sigue mostrando todos los datos, pero el LED sigue encendido. Se va a apagar solamente cuando acá el puerto lea el número 1. Vamos a demostrar eso. Fíjense que el LED está encendido. Al ver 1, se apaga el LED. Entonces, de esta manera, voy a detener la simulación. Voy a volver al programa y fíjense que bueno, de esta manera ya hemos trabajado cómo leer y cómo escribir sobre un puerto y hemos usado la instrucción para comparar. En el video anterior les hablé acerca de cómo leer y escribir en la memoria RAM por medio del debug en la ventana de memoria. Y bueno, creo que con esto ya tienen herramienta suficiente para comenzar a trabajar en la práctica. Bueno, por razones de tiempo no me voy a extender mucho más. Les recuerdo, sigan leyendo el libro Microcontrolador 8051. Les recomiendo que se sienten a jugar con el código. Traten de hacer o repetir, si pueden, repitan este código que yo he hecho. Háganle variantes, hagan las pruebas en Proteus de una vez. Y bueno, si quieren pueden suscribirse a mi canal y cualquier duda me pueden buscar en la escuela o simplemente, bueno, nos vemos, puede ser puede ser por email, puede ser por Skype, ustedes me escriben pues. Entonces bueno, les habló el auxiliar docente Ricardo Bastardo de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Central de Venezuela. Muchas gracias por su atención.